A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de nuestro hermano Orlando Ajuchán. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por una oportunidad que nos da Dios para alabarle y adorar su nombre. En este día vamos a aprender algo muy especial y creo que nos va a ayudar mucho. Nuestro tema de este día es: sirvamos a Dios con nuestros bienes. Lo vamos a repetir nuevamente, es muy importante el tema. Dice: sirvamos a Dios con nuestros bienes. Nuestra lectura la vamos a encontrar en Marcos 12 y Lucas 8. Si tiene su Biblia, puede tomarla y abrir en Marcos y en Lucas, capítulo 8. Vamos a hablar sobre algo muy especial que Jesús pudo observar y que quedó escrito en la palabra de Dios. Y para ejemplificarlo mejor, vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver el video de la viuda y la ofrenda que ella dio. Veamos este video. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bien, de este tema es lo que vamos a leer y a ver más detenidamente. Y vemos algunas definiciones que vamos a utilizar en esta historia, en este espacio o este párrafo de la palabra de Dios. Y dice definiciones y conceptos. Veamos qué es un denario, ¿verdad? Era una moneda, dice, de plata, respaldada por los romanos, equivalente a 10 haces de cobre. De ahí su nombre, deni, o 10, lo que equivalía a un día de trabajo. También vemos esa palabra tributo, que también la vamos a leer más adelante. Este era un pago anual per cápita, es decir, un impuesto al emperador romano. Dos blancas. ¿Qué son dos blancas? Dos moneditas de cobre que equivalían a una sesentava parte de un denario. Si lo pasamos a quetzales, aproximadamente estamos hablando como de 3 quetzales. Veamos qué es el arca de la ofrenda. El arca de la ofrenda dice que se encontraba en el templo. Dice que estaba situado en el patio de las mujeres. Las ofrendas se colocaban en 13 cestas en forma de trompeta, como vimos en el video anterior. Bien, sigamos adelante y vemos el primer subtema. El primer subtema dice que honramos a Dios cumpliendo con nuestras obligaciones. Leamos qué dicen los textos. Y nos vamos a Marcos, capítulo 12, ¿verdad?
13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos, herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Los herodianos estaban preguntando, y fariseos, que si se podía dar o se debía de dar el tributo al César. Entonces, la respuesta que ellos querían era que Jesús dijera o solo a Dios o solo al César, o no darle al César. Entonces, realmente Jesús estaba en una pregunta muy complicada. Pero como Jesús es Dios, él sabía que era una trampa. Y él sabía todo lo que estos hombres estaban conspirando contra él. Dice que una comisión compuesta de fariseos, que eran líderes religiosos, y herodianos, líderes políticos, fue enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, según Marcos 11:27. Los líderes más encopetados de esa época, de la iglesia, fueron los que enviaron a fariseos y herodianos, porque no les parecía de que Jesús estuviese pues arruinando sus planes y las reglas que ellos mismos habían puesto, reglas y normas de hombre, y se estaban alejando de lo que realmente la palabra de Dios decía. Entonces enviaron a estos fariseos y estos herodianos para tentar a Jesús, dice. Y los fariseos y los herodianos eran grupos contrarios entre sí, pero ahora los vemos unirse para atacar al maestro. Los enemigos del evangelio observan cuidadosamente a los cristianos para ver si estos viven la honestidad y santidad que predican. Entonces debemos de cuidarnos, hermanos, porque mucha gente tiene puesta su mirada en nosotros. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente nos observa con más cuidado. Y eso no es de ahora. Vemos que desde aquel tiempo observaban a Jesús paso a paso y viendo en qué podían hacerle caer. Entonces, de igual forma en este tiempo. Sigamos adelante. Vamos a ver, dice estamos siempre en el subtema 1, inciso B. Dice el inciso B: cumplamos con nuestros compromisos. ¿A qué se refiere con nuestros compromisos? Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La respuesta de Jesús fue maravilloso, porque por la sabiduría con que él respondió. Y
su respuesta fue, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, decía nuestro subtema que nosotros debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, tenemos obligaciones en la iglesia y tenemos obligaciones en nuestro país, como es el impuesto, el IVA, el ISR, y si importamos productos, tenemos esos impuestos. Y así tenemos varios pagos que tenemos que hacer. Si tenemos vehículo, tenemos que pagar un impuesto. El boleto de ornato, el de la casa. Entonces, Dios por medio de su palabra nos insta a pagar todos estos tributos o impuestos que tenemos. Entonces, no es malo que estemos pagando, sino que es algo que Dios respalda y ve nuestra obediencia. Pero a veces le damos prioridad a las cosas de esta tierra o a los impuestos. Y dejamos como segundo lugar la iglesia, cuando debiese ser lo contrario. Primero la iglesia y luego todo el resto de nuestras obligaciones. Pero más adelante vamos a ir viendo por qué debe ser primero la iglesia. Y van a ver de que Dios toca los corazones por medio de su Espíritu Santo. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a seguir aprendiendo. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos y dice lo que escribió, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, 1, 2, 3 y 7. Pues en este punto tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque Pablo nos dice que respetemos nuestras autoridades terrenales, pero también no podemos pasarnos en el sentido de que si nos mandan a pecar, vamos a obedecer, sino que ahí, en ese caso, la palabra del Señor nos respalda para no obedecer esa orden. Entonces, como les decía, tiene que haber un equilibrio y pues por eso es de que debemos de estudiar la palabra de Dios, porque a veces se cometen errores por falta de conocimiento. Tratemos de ver lo que la palabra de Dios dice y de ser obedientes primeramente a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos respalda, pues ser obediente a lo que nuestras autoridades de esta tierra pues nos imponen. Así es de que eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. A veces quizás sea difícil dar respeto o honra, pero también es parte de la humildad que Dios quiere para con sus hijos. Sigamos adelante y vemos el subtema 2. Ya pasamos el 1, vamos por el 2. Y dice, honramos
a Dios cuando nos esforzamos en dar. Significa que para dar debemos esforzarnos. Y veamos por qué dice nuestro subtema esto. Dice, el Señor observa nuestra manera de dar. Vamos qué dice la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Bueno, veamos qué dice esos textos, o sea, el del versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba. Nuestro Dios es un Dios de pasado, presente y futuro. Eso significa que Él miraba, pero ahora también ve. ¿Cómo estamos dando nuestra ofrenda? ¿Verdad? Él estaba ahí observando. Él sigue observando cómo damos la ofrenda. Si lo damos de corazón, si damos como hacían estos ricos, lo que les sobraba, y todavía hacían una gran algabaría cuando daban su ofrenda. Pero dice el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto me recuerda algo que me pasó en cierta ocasión y quisiera contárselos, un testimonio corto, pero fue mi primera experiencia con Dios sobre la ofrenda. Y es de que cuando era pequeño, como todos los padres, ¿verdad? Damos, o nos daban yo le decía mi domingo, un dinero que mi papá me daba los domingos. Isaías dice que es su mesada. Pero el asunto es de que mi papá me daba cierta cantidad de dinero. Y en la tarde era el servicio. Fui al servicio. Y ese día hablaron de la ofrenda y de la fe. Y entonces yo tenía un dinero, o sea, el dinero que me habían dado era yo quería comprar aquí en el mercado del Monumento un atol y una tostada que me alcanzaba para eso. Y cuando hablaron del tema de la ofrenda y de la fe, yo dije, bueno, Señor, yo quiero ser como esa viuda. Yo quiero dar todo. Y sabía que después de dar mi ofrenda tenía que irme a mi casa directamente y ya no pasar a comprar ese atol y esa tostada que estaba esperando. Di mi ofrenda alegremente y terminó el servicio, me encaminé a la casa. Y cuando ya iba a llegar como una cuadra antes, alguien me detuvo y era un hermano de la iglesia que estaba iniciando a ir a la iglesia. Y me dijo, te invito. ¿A qué? Vamos al monumento a comer. Y fuimos. Me comí ese atole, esa tostada y después me dijo, ¿quieres más? No, ahí estoy bien. No, pedí más, yo pago. Y ese día fue uno de los días que llené y regresé lleno y satisfecho, ¿verdad? Pero fue mi primera experiencia con lo que es la ofrenda. Y yo sé que muchos hermanos ya han tenido una o varias experiencias con la ofrenda y el dar. Y si no, pues pídale al Señor que le dé esa experiencia y esa fe para poder dar a manos llenas. Y va a ver el poder de Dios. Y como les decía, esa fue mi primera experiencia. Luego tuve muchas otras experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Pero es algo maravilloso.
Jesús dijo que esta viuda dio todo su sustento. Y yo estoy seguro de que ese día a ella no le faltó comida. Dios le proveó comida y de sustento. Entonces, es importante la ofrenda y la fe. También conocía la motivación y la actitud interior con la que todos daban. No obstante, lo que le llamó fuertemente la atención fue una viuda pobre que echó 2 blancas. Ya vimos que 2 blancas equivalen como a 3 quetzales. Sigamos y dice el inciso B del subtema 2. Ya vamos a la mitad de la lección. Pongamos atención, ya vamos culminando. Dice, nuestra actitud importa más que la cantidad. Veamos. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué dice de estos 2 versículos? Dice, tan importante es el mensaje que fluye de este hecho, que Jesús inmediatamente llamó a sus discípulos para darles otra de esas enseñanzas sobre la marcha que Él les impartía. Su conclusión fue que esta viuda pobre echó más que todos. Lo que espera Jesús es que primeramente nos consagremos totalmente a Él y luego le demos lo mejor de nuestras posibilidades. Eso es lo importante, la consagración. Cuando nos acercamos a Dios, va a ser fácil dar. Pero cuando estamos alejados de Él, va a ser complicado dar. Vamos a querer saber para qué, por qué, de dónde. Vamos a tener más preguntas que nadie. Pero como dice el último párrafo, que lo que espera Jesús dice que primeramente nos consagremos totalmente a Él y luego le demos lo mejor de nuestras posibilidades. Para dar, la consagración es un punto importante. Recordemos cómo inició la iglesia en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, los apóstoles empezaron a trabajar en la obra de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo era tan grande, que los que conocieron el poder de Dios en sus vidas, dice que vendían sus propiedades y se lo llevaban a los discípulos, a los apóstoles, y comían juntos, compartían todo. Entonces, pero esa unidad y esa forma tan espontánea de dar surgió cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de cada uno de ellos en el aposento alto. Entonces, cuando nos consagramos a Él, como les decía, va a ser muy fácil dar y vamos a ser dirigidos por Él en la cantidad en que debemos de dar. Sigamos adelante y ya pasamos a nuestro último subtema y dice, honramos al Señor cuando le servimos con nuestros bienes.
Bien. El inciso A del subtema 3 dice, el ministerio de la iglesia es una tarea continua. Veamos por qué dice continua. Pasamos a San Lucas capítulo 8. Dice el versículo 1 de San Lucas capítulo 8, para los que tienen su Biblia en mano. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Cuando decimos que es un privilegio continuo, vemos la historia de cómo Jesús predicó la palabra, y ahí dice que iba por todas las ciudades y aldeas. Y como bien sabemos, ir a ciudades y aldeas significa dinero, significa gastos, significa alimento. Dice que él, anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. No solo iba él, sino que iban 12, los 12 apóstoles con él. Y él era el responsable de cuidar de ellos, como siempre lo hizo. Entonces, vemos que la evangelización es una tarea continua. Él, en sus 3 años de ministerio, no se detuvo, siempre estuvo predicando. Es nuestra labor como cristianos. Y ustedes saben que predicamos la palabra de Dios de muchas maneras. Desde estar en la casa de Dios, ofrendar, dar de nuestro tiempo, cuidar de la casa del Señor, de lo que es el templo, ayudar a otros. Es algo continuo, no es una ofrenda que vamos a dar en un año o en un mes y ya cumplimos, no es de todos los días. Sigamos adelante y dice el inciso B del último subtema. El sostenimiento de la obra es un privilegio cristiano. La palabra de Dios dice en San Lucas 8, capítulo 2 y el 3, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Veamos, Juana dice que era la esposa del intendente de Herodes. Eran gente con posibilidades económicas. Pero algo muy sobresaliente es de que las mujeres fueron las que aportaron o sostuvieron la obra misionera de Cristo Jesús. Y realmente hoy en día, en muchas iglesias, la mujer es la que más apoya y la que más da. Es la que más amor tiene hacia la obra. Entonces, yo llamo a mis hermanos de que también no nos quedemos atrás y que podamos tomar el ejemplo de las mujeres y de también dar a manos llenas y dar de corazón. Estas mujeres tuvieron un gran privilegio porque sostener
la obra misionera de Cristo Jesús es algo grande, un privilegio enorme. Y aún hoy en día tenemos ese privilegio de dar a Dios. Dice Proverbios que el que da al pobre, dice, a Dios presta. Entonces, y veamos eso, prestarle a Dios, ¿verdad? Entonces, pongamos en marcha y actuemos dando nuestra ofrenda. Pidámosle a Dios que nos dé esa experiencia de qué es dar y de que seamos guiados por el Espíritu Santo para poder ver el poder de Dios. Veamos lo que dice de estos dos versículos que leímos. Algunas mujeres, dice, que habían recibido a Jesús por medio de salvación, sanidad y liberación, iban con él y le servían de sus bienes. Jesús no procuró atraer por medio de milagros a hombres ricos y gente de influencia en el país. Esta manera de servir fue vista por el apóstol Pablo como la siembra y la cosecha. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús, siendo Dios, pudiendo convertir una piedra en oro y de esa manera pagar su ministerio sin complicarse? O hacer lo que hacen hoy en día los apóstatas, de predicarle a los ricos y tratar de quitarles todo el dinero que pueda. ¿Por qué Jesús no lo hizo así? Entendemos por medio de su palabra de que Él lo que quiere ver es nuestro amor, ¿verdad? Dice que no lo amemos por lo que Él tiene, sino que lo amemos por lo que Él es. Eso es lo importante. Él quiere ver cuánto le amamos. Y una forma de medir nuestro amor será por la ofrenda. Él tiene varias formas de medir cuánto le amamos. En la prueba, Él ve cuánto le amamos. En la enfermedad, Él ve cuánto le amamos. Y en los problemas familiares o incluso en la propia iglesia, Él ve cuánto le amamos. Cuán humilde, cuánto perdonamos. Y ahí Él ve el amor que le tenemos. Y hoy que estamos viendo este tema de sirvamos al Señor con nuestras ofrendas o con nuestros bienes, Él va a ver nuestro amor por medio de nuestra ofrenda. Pero esa ofrenda tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y también la calidad con que la damos, a darla de corazón. Y lo más importante también que debe quedar en nuestro corazón, este último texto que está en 2 Corintios 9:6, que dice, esta manera de servir fue vista por el apóstol Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Así es de que en nuestras manos está el dar y Dios se va a encargar
de nuestros galardones y de nuestra cosecha. Así es, hermanos, de que Dios les siga bendiciendo grandemente. Sigámonos gozando de la presencia del Señor y que tengamos un feliz domingo. Sigamos sirviendo al Señor con amor. Amén.